Bueno, Alfredo, ¿qué tal? Hola. Ahora te quiero hacer otra pregunta. La pregunta es, ¿en qué sentido podemos ubicar la obra de Freud en relación a los conceptos de patriarcado, misoginia, Sí. etcétera? Bueno, es un tema polémico, muy polémico, más que nada al interior del campo psicoanalítico, del mundo, de los y las psicoanalistas. Desde fuera del campo psicoanalítico, no hay duda de que la obra de Freud, que afortunadamente la tenemos en negro sobre el blanco, está escrito, está plagada de concepciones misóginas, patriarcales, egocéntricas, que hacen paquete, eh, y no como comentarios secundarios vinculadas a cierta ideología de la persona Sigmund Freud, sino en la obra misma. Lo que puede ser obviamente angustia de castración y envidia al pene, libido masculina y libido femenina, super yo masculino, super yo femenino, eh, el padre instaurando la ley en la familia, la mujer más pasional, el hombre más racional, eh, la equiparación entre primitivos, niños y locos, primitivos, niños, locos, mujeres. Eso no está dicho así en Freud, pero hay tantos lugares donde se arma el sistema que es indudable que se puede decir que en la obra de Freud hay un posicionamiento indudable de ese psicoanálisis, el que está en el conjunto de las obras completas de Freud, firmadas por él, pero es un corpus, es una obra de una orientación de misógina, patriarcal, eurocéntrica. Eso me parece que es indudable, sobran. Incluso hay rechazos explícitos de Freud argumentados en contra del feminismo. Bien, hay también historias al respecto. El psicoanálisis freudiano es acusado sobre estos posicionamientos hace muchas décadas, desde movimientos feministas hasta corrientes de ciencias sociales, partidos políticos. Es una crítica que es explícita, manifiesta y contundente, añeja ya. Con lo cual también me parece que hay que contestar esta pregunta incorporando las respuestas de los psicoanalistas al respecto. Hasta hace 15, 20 años más o menos, no sé medir muy bien, en Buenos Aires o Argentina tampoco sé medir muy bien, la respuesta del gremio psicoanalítico era, bueno, Freud fue hijo de su época. Cosa que es una argumentación absolutamente engañosa, porque el movimiento feminista que en el tópico incluso del sufragio femenino ya había en la época de Freud no solamente movimientos sufragistas, no solamente movimientos feministas muy consistentes, sino también sufragio femenino. Con lo cual, en la época de Freud había un movimiento en pro de la recuperación de los derechos de la mujer y un movimiento en contra del reconocimiento de los derechos de la mujer, y ambos son hijos de su época. O sea, bien, en la misma época hay derecha e izquierda, en la misma época hay comunismo y nazismo. Es decir, hijo de su época es engañoso.
Es cierto que hay dimensiones donde las concepciones de la época están marcadas por su real, o sea, por su imposible de pensar, como por ejemplo la física relativista para la física babilónica, obviamente, Claro. obviamente. El quantum para la física egipcia, obviamente. Pero en estos tópicos no es aplicable, ya que Freud, en la discusión de su época, asumió una posición colonialista, eurocéntrica, patriarcal y misógina, es indudable. Sobre esto hay un problema tremendo agregado, y es que en gran medida, en enorme medida, desproporcionadamente, el psicoanálisis es freudismo. Lamentablemente hay que admitir que, a diferencia de muchísimas otras disciplinas que nacieron en ciertas concepciones del sujeto como concepto de la modernidad occidental y prácticas para operar con problemáticas sobre esas concepciones del sujeto, la antropología, la sociología, la filosofía política, que han tenido autores que se han convertido en originantes de esas disciplinas, lo que mal se llama padres de esa disciplina, ya el patriarcado está allí. Esas disciplinas no han quedado marcadas o sea, no se confunde sociología con la obra de Mauss. Claro. En psicoanálisis sí, lamentablemente. Desde afuera se critica el psicoanálisis como si fuese freudismo, pero hay que admitir que desde dentro del campo de los y las psicoanalistas, es cierto que muchísimos tratamientos psicoanalíticos están ejecutados masivamente por las concepciones freudianas. Bien. Últimamente, yo te decía, hasta los últimos 20 años, en la actualidad ya el psicoanálisis no defiende públicamente a Freud por el desarrollo de los movimientos decoloniales, feministas, no binarios para las concepciones tanto de la sexualidad como de la estructuración de la familia, con lo cual los psicoanalistas ya no defienden públicamente a Freud, porque es indefendible, si no habría que admitir tomatazos por la cabeza, pero siguen creyendo igual en que... Sí, en la práctica. Siguen practicando un psicoanálisis freudiano. Bien. ¿Y Lacan? ¿Qué opina al respecto? Mi impresión, conozco a fondo la obra de Sigmund Freud, de Anna Freud, a fondo, de Melanie Klein, bastante leído de Winnicott, Wilhelm Reich, Colette Soler, Jacqueline Miller y Jacques Lacan, que son, me parece que, los autores de obras que han generado movimientos psicoanalíticos, o sea, psicoanalistas que adhieren y practican en función de ellos. La única obra que plantea una crucial diferencia respecto de esto es la obra de Lacan. A la letra, o sea, negro sobre blanco, el único autor que concibe y practica en la concepción teórica, no sé qué hacía en su clínica, obviamente, Lacan, que concibe y practica que hombre, mujer, niño, viejo, son significantes, en ese sentido nada en sí mismo, no hay mujer, cada sociedad establecerá en función de sus requerimientos qué es hombre, qué es mujer, qué es niño, qué es persona y qué no es persona. Pero el problema allí es que los seguidores de Lacan, las seguidoras de Lacan, lo que se podría llamar
los lacanianos, las lacanianas, masivamente han practicado una maniobra, a mi entender, natural, entre comillas, para el psicoanálisis, pero liderada también para mí, indudablemente, por Jacqueline Miller, en un proceso de convertir a Lacan en Freud. Con lo cual los y las lacanianas también practican, aunque sostienen ciertos términos propios, jouissance, gozo de la enseñanza de Lacan, lo conciben y lo practican freudianamente, con lo cual en general el psicoanálisis todavía padece masivamente de ese problema. Quizá en Apola, apertura para otro Lacan. A nivel mundial, una pequeña todavía sociedad de intereses compartidos. Debemos ser alrededor, entre socios y adherentes, de 2000 y tendremos presencia en 30, 40 ciudades del mundo. Intentamos rectificar cómo es visto el psicoanálisis desde afuera y cómo el psicoanálisis mismo debe producir su autotransformación para dejar caer estos prejuicios nefastos de la historia de la humanidad reciente, pero se visualiza pocos colegas por fuera de Apola. Bien. Y esta pregunta también seguro que amerita una respuesta larga, pero quiero hacerla, que es, cuando vos decís hombre, mujer, niño, familia, amor, es significante, ¿qué querés decir con eso? ¿Qué es? Brevemente. Sí. Siguiendo algunos desarrollos de filosofía moderna, de ciencia moderna, en ciencia moderna no hay nada que sea en sí mismo. El electrón no es nada, el protón no es nada, masa no es nada, energía no es nada, tiempo no es nada. Son todos términos que si por fuera del contexto de cómo se articulan con otros términos y cómo son leídos dentro de un corpus teórico, han perdido su esencialidad. Lacan, tomando de este movimiento, que no es de su época, es de su época, el estructuralismo, se podría decir que es de esa época, el giro lingüístico, se puede decir que es de esa época, pero masivamente el mundo no fue por ahí. O sea, es de su época, pero para quienes asumieron esa posición en su época, que es una ínfima minoría de intelectuales, estamos hablando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la proliferación del ser como clasificatorio tuvo una explosión exponencial. ¿Quién es ario? ¿Quién es judío? ¿Quién es negro? ¿Quién es blanco? ¿Quién es hombre? ¿Quién es mujer? Sí, sí, sí. Lacan, tomando entonces de este giro lingüístico, de este movimiento de la ciencia moderna, y especialmente abrevando en ciertos autores de la lingüística, plantea que los entes, entre comillas, con los que operamos son significantes. En cuanto tales, puras diferencias, con lo cual habría que hacer un diccionario, estilo Jorge Luis Borges, donde cada término fuese escrito 2 puntos y luego tuviesen que ser escritos todos los otros. O sea, si el español cuenta con 50.000 términos, habría que poner un término como, por ejemplo, tiempo, y habría que decir tiempo solo es la diferencia de todos los otros. O sea, siempre había que repetir los mismos 50.000 términos. O sea, nada, en cuanto tal no significa nada. Pero no existen en cuanto tales. Ese es el abstracto del cual partimos. Claro. Existen encadenados, entramados. Con lo cual, encadenados, entramados, ya adquieren un significado. Madre, padre, hijo adquieren un significado. En tal familia. En esa estructura. En esa estructura y desde una posición particular
ya que en una historia de una familia el padre puede concebir que el padre es el que tiene la última palabra y una hija no admitirlo y plantear que padre debería ser todo lo contrario quien escucha a la hija, con lo cual hay posiciones particulares desde las cuales se asumen esas estructuras. Entonces decir, en términos de Lacan, que niño, viejo, hombre, mujer, madre, padre no significan nada en sí mismo, es la posición que debe tener el psicoanalista como lector e investigador. Con lo cual se trata de establecer en esa historia cómo se han estructurado los términos, o sea, cómo los significantes, que en cuanto tales no significan nada, se han entramado en estructuraciones que se han consolidado y que pueden ser, por ejemplo, originantes de síntomas. Bien. Una aclaración. Tiempo, espacio, masa y energía en la obra, por ejemplo, en la física de Albert Einstein, no significan nada, salvo en este experimento preciso donde estoy dándole a esas variables un número específico de su valor. Ahí ya pasan a ser letra. En sí mismo no hay nada que sea tiempo. Creo que esto habilita una potencia para la práctica clínica en psicoanálisis absoluta, y quizás sea el lugar específico del psicoanálisis. O sea que la única práctica clínica, caso por caso, en la cual se puede efectivamente partir de la teoría del significante, sea el psicoanálisis. Quizás en sociología, antropología, lingüística, haya limitaciones precisas porque se parte de ya estructuraciones de números altos de participantes. Bien. Bueno, gracias. Al contrario, gracias por permitirme explayarme en estas ideas que a veces escritas y en su larga tradición se convierten en oscuras y confusas. Sin embargo, pueden ser tratadas, como decía Descartes, claras y distintas, y ser potentes herramientas clínicas. Así que bueno, gracias. Gracias.